¿Qué tal, amigos de 10 al cierre? Bueno, pues estamos aquí con Juan Carlos Guerrero Fausto, que es abogado de la Universidad de Guadalajara. Esto, bueno, ustedes saben que la detención y el encarcelamiento de tres estudiantes allá en Guadalajara, Jalisco, que intentaban plantar árboles en un terreno que era propiedad primero del gobierno y que se cedió a un promotor privado, pues generó la indignación entre grupos estudiantiles y cívicos. Los tres estudiantes, Iván Cisneros, Javier Armenta y José Rojas, pues ellos fueron encarcelados, lo que generó indignación porque fueron acusados de apropiación ilegal de tierras y de portar armas. Los tres estudiantes salieron pues ya de esta medida de prisión preventiva a la tarde del martes y van a continuar su proceso que sigue abierto con una medida alterna que es en libertad. El abogado de la Casa de Estudios y sobre todo la Casa de Estudios ha señalado que el juez desestimó la falsa acusación que habían hecho los ministerios públicos, esta acusación de apropiación ilegal de tierras y de portar armas, y los asesores jurídicos de los jóvenes, pues señalan que le han dado la razón a ellos, ya que no había pruebas suficientes para acreditar estos delitos. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a Juan Carlos Guerrero para platicar acerca de este tema y a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Romina, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, ¿cuál es en este momento la situación de los estudiantes? ¿Ya les dictaron una medida diferente? ¿Tendrán que acudir con cierta periodicidad a firmar? Pero están sometidos a proceso. ¿Cuál es la parte medular de la defensa que tú, como abogado general de la Universidad de Guadalajara, plantearías para el caso específico de estos tres muchachos? Bueno, primero lo que hay que recordar, como ya bien lo ha dicho Romina, es que el predio en cuestión, pues sí está muy cuestionado. Recordemos que fue adquirido por el Ayuntamiento de Guadalajara con autorización del Congreso del Estado en 1980. En aquel momento, la ley establecía que los municipios necesitaban esa autorización. Y es importante decirlo porque la autorización sí tiene un fin específico, que es una reserva territorial para crear un parque público. Entonces, pues, digo, ese es el origen de la adquisición, digamos, al patrimonio público de este polígono de 14 hectáreas. Es cierto que estuvo 27 años semi ocupado, digamos, digo, por ahí estaba el planetario en algún momento y luego pusieron algunas otras cosas, pero era un terreno tan extenso que ningún gobierno, por diversas razones, se había animado a tener un proyecto de hondo calado hasta el 2007, en el que pues mágicamente nos dimos cuenta que llegó Capital Español, el grupo Mecano, y propuso un acuerdo para que se le cediera una parte de ese predio a cambio de obras sociales. Aquí hay que ser muy claro en algo, ¿eh? Recordemos que pues hay impuestos municipales, todos pagamos nuestros impuestos o todos deberíamos de pagarlo y las obras pues las debe de hacer el ayuntamiento, no los privados, o ese es el presupuesto, si no ha cambiado, pues de la administración pública, ¿no? Para eso tenemos gobiernos que deben de realizar este tipo de obras. Bueno, estaba en boga el tema de las APPs, este rollo de que pudiera haber concurso de capacidades públicas y privadas, y es como el gobierno municipal de Guadalajara firma un primer convenio y deposita este terreno en un fideicomiso condicionado, segunda condición, la primera condición la puso el Congreso en 1980, condicionado a que se hicieran una serie de obras que tampoco se hicieron. Y entonces, ante el retraso de estas obras, pues hubo vecinos que se organizaron. Toda la zona de Huentitán el Bajo, Huentitán el Alto, toda la zona de Laura, toda la zona que rodea este polígono, pues evidentemente se organizó porque eran puras promesas, puras promesas, puras promesas, y nunca pudieron abrir ni una sola calle. Y ahí es donde tiene origen este movimiento, ¿no? Porque han querido confundir a la opinión pública diciendo que tiene que ver con un conflicto político. No, no, no. El origen del movimiento en defensa del parque data del 2012 más o menos, del 2011, que es cuando los vecinos de Huentitán se organizan y comienzan a hacer un combate jurídico y social para defender lo que ellos legítimamente reclaman como una zona de la comuna Tapatía ante el incumplimiento de las privadas que se habían comprometido a hacer cosas que no hicieron. En el 2016, el entonces alcalde, hoy gobernador, Enrique Alfaro, pues legitima el incumplimiento, negocia o renegocia ese convenio, baja el número de obras,
les toma el dólar a 10 pesos cuando ya estaba en 17. Hay una serie de irregularidades en la suscripción de ese convenio. Los vecinos, claro que se dan cuenta e incrementan la presión jurídica y la presión social. Y ahí, en esas asambleas que hacen los vecinos, pues surge la figura de un chico que en aquel momento estaba egresando a la Universidad de Guadalajara, estaba ingresando a una maestría, de nombre Javier Armenta, que a los años fue presidente de la FEU, pero que es vecino del barrio, él mismo lo dice, yo estuve defendiendo mi barrio, ¿no? Y bueno, por supuesto que junto con él, pues es un liderazgo importante al interior de la comunidad estudiantil, pues muchos chicos, muchos estudiantes, comenzaron a adherirse a este movimiento en defensa, primero de lo público y después pues de un pulmón en el nororiente de la ciudad que hace mucha falta, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando esto ocurre, cuando no los pelan, cuando hacen los gobiernos, tanto municipal como estatal, oídos sordos en una asamblea en el barrio, pues el movimiento decide hacer una manifestación pacífica, y eso es importante señalarlo, pero contundente. Y fue tan pacífica que plantaron arbolitos. Fue una manifestación que reforestó 14 hectáreas que estaban tiradas, así hay que decirlo. Y bueno, pues yo no sé qué intereses, bueno, ya más o menos presumimos qué intereses se tocaron, que después de 144 días, pues fueron desalojados con lujo de violencia por orden de un juez, con apoyo de la Policía Estatal, de la Fiscalía General de la Fiscalía General del Estado, perdón, y por supuesto de la Policía Municipal. Quienes entraron armados al predio fueron ellos, fueron las autoridades que iban a desalojar señores de la tercera edad, que iban a desalojar estudiantes y que iban a desalojar niños que estaban ahí, porque los chicos y todos los luchadores sociales, los que estaban protestando, los que estaban acampando, pues no solo reforestaron, en varios lugares hicieron incluso mobiliario urbano con sus propias manos para que los niños pudieran juegos, pues, columpios, resbaladillas, etcétera, etcétera. Y además, ahí se hizo un centro de convivencia barrial donde había confluencia de todas las colonias del norponiente. Había clases de baile, de ajedrez, cine al aire libre, lectura de poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no conforme con eso, fueron desalojados de manera violenta de un polígono, además hay que decirlo, que estaba en proceso de desarrollo, porque ya había un departamento muestra, y nunca ha quedado claro que acuérdense que los privados tienen que hacer áreas de donación, si donde acamparon, pues va a ser calle, o va a ser parque, o va a ser plaza, pero bueno, eso hay que dejárselo a los expertos en derecho urbano. Lo cierto es que fueron desalojados con lujo de violencia, y no conforme con eso, la empresa quiso identificar a los supuestos invasores y les promovió una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Eso fue en el 2021. Casi 2 años después, como año y medio, casi 2 años después, los fiscales, los ministerios públicos lograron armar una carpeta de investigación suficiente desde su punto de vista para pedirle a un juez que ordenara la audiencia de iniciación a proceso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hay dos requisitos, ustedes lo saben, la apariencia de la comisión de un delito y la probable responsabilidad de alguien. Y ahí es donde comienza lo extraño. Eso ocurre el 21 de diciembre del 2022. Justamente en vacaciones, digo. Mi papá solía decir que esos se llaman sabadazos, en clara referencia a algo que era muy común en los 70s y en los 80s, pero con una celeridad sin desperdicio, muy atípica, de ojalá todos los justiciables tuviéramos la celeridad con la que actuó el Ministerio Público para solicitar esta audiencia y con la que el juez la dictó, porque eso fue el 21 de diciembre y el 23 de diciembre, sorpréndanse, ya estaban citando a los chicos para que la audiencia se desarrollara el 26 de diciembre, un día después de Navidad. Bueno, pues como mucha gente en el país, en el estado, ustedes lo saben, hubo una sexta ola de COVID-19 durante las vacaciones, seguramente resultado de las posadas, de las reuniones, y ellos fueron diagnosticados con COVID-19 y fuimos a presentar sus justificantes, y no conforme con eso, el juez que estaba de guardia, porque no era el juez de la causa, no era el juez que conoció, les vuelve a citar 3 días después, contrario incluso a las normas que habían fijado tanto el gobierno federal como el gobierno del estado de la ventana de 10 días, y eso ya huele mal. Por supuesto que nosotros dijimos, bueno, no, aquí hay ganas de perseguir, hay ganas de hacer, pero ellos de manera muy valiente
nos buscaron, por supuesto que buscaron a su universidad, desde octubre en un consejo general previo a que Javier Armenta dejara de ser presidente de la FEU, algunos consejeros universitarios se habían pronunciado porque sí, digamos, suponían, una suposición que después fue desafortunadamente confirmada por las acciones del gobernador, pues que iba a ser perseguido como activista social y como defensor del medio ambiente. Y bueno, intentaron volver a citarlo para el 29, él seguía en su ventana de aislamiento y finalmente terminaron las vacaciones, regresó el juez de la causa, que ya hemos señalado el nombre y los impedimentos que tiene, y él también conoce de la carpeta el lunes 2 de enero y la cita para el 5 de enero a las 2 de la tarde, de una celeridad increíble. Fíjense bien, 3 audiencias en menos de 10 días, 3 intentonas de que se llevara a cabo y se desahogara en menos de 3 días con 2 jueces diferentes para documentar el hecho de que lo que hemos venido sosteniendo, que desafortunadamente el Poder Judicial o quienes gobiernan el Poder Judicial, pues están arrodillados frente a los designios del gobernador. Los jueces son presionados, son perseguidos, son amenazados, son amedrentados, si no se ciñen a lo que les dicen desde Casa Jalisco. Y bueno, así acudimos, con un mandato del Consejo General Universitario desde octubre para armar una defensa, y acudimos a la audiencia el jueves pasado. Lo primero que hicimos fue promover un recurso de recusación con causa, señalando que el juez tenía un claro conflicto de interés por el espacio público, el cargo público que tiene su señora esposa en el propio Ayuntamiento de Guadalajara, y además porque su señora esposa había sido denunciada por los implicados, por Javier Armenta, por Illich y por Alexis de manera previa, y por el colectivo Resistencia Huentitán, y esa es una causal para que el juez pues haya excusado, porque evidentemente pues a nadie le va a gustar, o si no te disgusta, cuando menos no te va a permitir reflexionar con la objetividad suficiente en un asunto donde el que estás juzgando denunció a cualquiera de tus familiares, tu esposa, tus hijos, tus papás, ¿no? Juan ¿Podrías Carlos, explicarnos un poco? sí, adelante, Sí. Romina, por favor. Nada más explicarnos un poco para la audiencia que a lo mejor no está en Jalisco y no tiene mucho conocimiento de los actores, qué papel juega la esposa de este juez, explicarnos un poco mejor de cómo viene Sí, este conflicto de ella, interés y qué acciones van a emprender más allá de este recurso que nos mencionas, ya sea en la Comisión de Derechos Humanos o en contra de pues esta formulación de imputación y de prisión preventiva como medida cautelar. bueno, habría que decir con claridad que la esposa del juez efectivamente tiene algunas, bueno, es funcionaria pública municipal, fue parte del cabildo en la administración anterior, y previo a eso también estuvo trabajando en la sindicatura y en la Secretaría General del Ayuntamiento. ¿Por qué decimos que tiene conflicto de interés? Digo, porque uno de los argumentos que el juez utilizó para desechar nuestra recusación con causa es que ella no había sido de los que firmaron los convenios, no, pero las autoridades tienen obligación de hacer, y también, y entre las obligaciones de hacer, están las de hacer cumplir. Claro que la administración anterior fue omisa, porque en el convenio establece una temporalidad para entregar las obras por parte de los privados, que la más larga es de 40 meses. Desde 2016, pues han pasado casi más de 100 meses y no ha habido una sola sanción contra estas empresas. Por eso sostienen los chicos y los colectivos, y por supuesto, digo, eso no nos toca decirlo en la universidad, tendrá que decirlo una autoridad competente, un juez, pues que la materialización del convenio está sub judice. En cualquier contrato que aquí hagamos, y los que se hacen todos los días, si tú no cumples tu obligación, no tienes derecho a la contraprestación. Si la empresa no cumple las obras sociales que se comprometió a entregar, ojo, en tiempo y forma, pues el predio sigue siendo de los ciudadanos, ¿no? Entonces, al final, él decidió rechazar la recusación. Nosotros promovimos ya nuestros recursos legales, metimos una queja administrativa en el Consejo de la Judicatura, una denuncia penal en la Fiscalía General de la República y otra en la Fiscalía Anticorrupción. Y bueno, cuando la desechó, pues nos tuvimos que jugar la defensa de los chicos, pues con este juez en esa audiencia, y la defensa tomó la decisión de que nos pudiéramos sujetar a la ampliación del término constitucional, no para que se resolviera la vinculación en ese momento, sino 144 horas después, tal como lo marca la norma. Paradójico, ¿no? Duraron 144 días
acampando y duraron 144 horas presos, pero ahorita voy a eso. Y bueno, el Ministerio Público comenzó a hacer su imputación, como marca el procedimiento del nuevo sistema de justicia adversarial, y nos llamó la atención desde un inicio, pues que los testigos, que eran donde ellos estaban sustentando su acusación, pues todos tenían una relación profesional con la empresa, punto número uno. Punto número dos, las declaraciones de los testigos estaban prácticamente calcadas. Es más, el orden de decir palas, picos, árboles y armas era exactamente el mismo. El lenguaje con el que expresaban los supuestos señalamientos también coincidía demasiado. Ninguno de los testigos, y ese dato es muy importante, había sido testigo presencial de los hechos. Todos habían llegado entre 1 hora y 2 horas posteriores a los supuestos hechos, en donde se les imputaban a los chicos el uso de violencia física, de violencia moral y el uso de armas de fuego. Con esos elementos y ante lo que vimos, y la defensa decidió acogerse al término constitucional, pues el juez, de manera ilegal también hay que decirlo, pues determinó prisión preventiva oficiosa. Y digo de manera ilegal porque si ustedes recuerdan, la Corte hace apenas 1 mes y medio, 2 meses, acababa de discutir, por la presión que hizo una sentencia relevante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tema de la prisión preventiva oficiosa. Fue un debate que duró prácticamente un mes, que obligó al Pleno de la Corte a sesionar 3 veces, si ustedes lo recuerdan, a modificar los proyectos y los criterios. Y bueno, declararon inconstitucionales algunos delitos, particularmente los fiscales, pero lo más importante es que el criterio al que todo el Pleno de la Corte se acogió es que prisión preventiva oficiosa no era automática, que la autoridad estaba obligada a justificarla, porque era una medida muy invasiva a la hora de ser una medida cautelar y que tenía que justificar el grado de peligrosidad, por supuesto, que tenía que encuadrarse en cualquiera de los 4 supuestos que marca el Código Nacional: riesgo de fuga, revictimización, peligro para la víctima o para los testigos. Nada de eso ocurrió. El juez no abrió el debate, dictó la medida cautelar y cerró y citó para la continuación el día martes a las 8 de la mañana. Juan Carlos, ¿cuál va a ser el punto medular de la defensa que institucionalmente van a hacer de los muchachos? Y otra pregunta, si ustedes dan por hecho que la posesión del terreno sigue siendo del gobierno de Guadalajara, ¿institucionalmente van ustedes a seguir pugnando por que ese bien regrese al ámbito público o permanezca en el ámbito público? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues la defensa, primero, lo que decidimos en la estrategia de defensa fue sacarlos de prisión, ¿no? La verdad es que sí fue una medida exagerada. Debo decir que no fue del todo o ni poquito la estrategia jurídica la que los sacó de prisión, fue la presión social, fue el señalamiento, fue todos los activistas que se unieron a una sola voz exigiendo su inmediata libertad, fue la presión nacional e internacional que exhibió un gobierno represor, un gobierno autoritario, un gobierno que tiene hincados a los poderes del Estado, a la fiscalía que debería ser autónoma, y creo que esa presión fue la que logró que los chicos hoy estén durmiendo en su casa, además de que logramos desestimar estas pruebas absurdas que habían presentado ante el juez para declarar prisión preventiva. Digo, tan absurdo fue que la propia empresa salió a declarar que no pidió la prisión preventiva. El propio Ministerio Público dijo que no pidió la prisión preventiva. O sea, el juez se la aventó, pues evidentemente porque estaba presionado por los intereses del gobierno del Estado. Entonces, nuestro primer objetivo era que pudieran enfrentar este proceso en libertad, primero. Y me explico, lo que pasa es que el nuevo sistema de justicia penal, sí, digamos que el umbral para vincular a alguien es muy chiquito, tiene que haber la apariencia de un hecho ilícito como primer requisito y la probable responsabilidad de un señalado. Entonces, pues evidentemente el delito de despojo es un delito que se da no sobre la propiedad, sino sobre la posesión, y quienes tenían la posesión en ese momento, o así lo acreditaron, según el Ministerio Público y según el juez, eran esas empresas. Entonces, sabíamos que estaba cuesta arriba, además por la presión que se estaba haciendo desde el gobierno, evitar la vinculación, pero sí necesitábamos argumentar lo suficiente para que fueran las medidas cautelares menos invasivas. Y el juez, de manera muy correcta, así como lo hemos criticado, también hay que decirlo, bueno, cuando ya no tuvo más, sí determinó que no se acreditó la violencia física, que no se acreditó la amenaza, es decir, la violencia moral, y mucho menos el uso de armas de fuego. Que un señalamiento de un testigo que no estuvo presencialmente no bastaba para poderles
fijar una medida cautelar como esa. Y nosotros en la defensa presentamos un testigo de descargo, el único guardia que sí estuvo presente a la hora de los hechos, y ese señor, de manera muy valiente, y tengo que reconocerlo, nos buscó y nos dijo, esa injusticia no se puede cometer, yo testifico, porque los chicos no iban armados, nunca fueron violentos, ni siquiera fueron groseros con nosotros, y hicieron su protesta de forma pacífica. ¿Qué sigue en el planteamiento del proceso penal? Bueno, el Ministerio Público solicitó la ampliación, un periodo de ampliación para la investigación, eso lo contempla la norma. Pidió inicialmente 6 meses, el juez le concedió 4, sujetó a estas medidas cautelares a los chicos durante 6 meses, que son ir a firmar periódicamente la unidad de medidas cautelares, una vez al mes, y la prohibición de acercarse al predio en disputa. Sí creemos que esas son medidas las menos invasivas para poder enfrentar de manera correcta este proceso. Y bueno, el Ministerio Público tendrá estos 4 meses para hacerse llegar de más elementos o no, y para poder reforzar su causa o de plano pedir el sobreseimiento si es que no encontrara más elementos que los testimonios de estos trabajadores de las morales ofendidas. Y bueno, los colectivos, un poco Pedro respondiendo a tu pregunta, los colectivos y los activistas pues tienen una lucha jurídica aparte muy importante, muy interesante, ya han ganado amparos, echaron abajo la audiencia, por ejemplo, de tutela de derechos, tienen una suspensión a su favor para evitar el que se pueda comercializar ese polígono donde está hoy la Torresota, y eso, bueno, será y seguirá siendo, digamos, la bandera de los colectivos, y por supuesto que la universidad estará velando por cualquiera de las dos, porque se regrese si eso se demuestra, digo, nosotros estamos convencidos de eso porque tenemos a la vista los documentos. Si se comprueba que la empresa incumplió, pues lo mínimo que vamos a pedir es que se le sancione y que haya penalizaciones que pueden acabar en la revocación de este contrato de cesión, porque una de las partes no cumplió, y eso, bueno, pues es de elemental sentido, ya no digo jurídico, de elemental sentido común. Si alguien no cumple, pues la relación jurídica no está materializada. Pero bueno, nosotros vamos a concentrarnos en la parte penal, y por supuesto que los investigadores de la universidad estarán también participando para decir todo lo que hay. Lo que pasa es que es una zona que tiene flora y fauna endémica. La verdad es que sí es importante, y qué bueno que se esté dando este debate, que la ciudad tenga más áreas verdes, que tenga más parques, y que respetemos a nuestros cohabitantes de esta gran metrópoli, y que podamos pues respetar también todo esto que convive con nosotros, a todos estos seres vivos que conviven con nosotros, y ojalá pues pudiera, eso yo lo digo a título personal, no es la posición institucional, pero ojalá pudiera reconsiderarse para hacer un gran parque público en esa zona, con todas las obras sociales que iban a hacer los privados, pero que ahora lo hagan pues quienes son los verdaderos responsables, los ayuntamientos. Claro, muy bien. No, pues te agradecemos muchísimo, Juan Carlos Guerrero, por haber estado aquí con nosotros en estos minutos para hablar acerca de este tema de este conflicto con Iconia y con el tema de la detención de los 3 estudiantes. Te agradecemos mucho el estar con nosotros en 10 al cierre. Muchas gracias, Romina. Pedro, un saludo a todos. Gracias por la invitación. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches.